Gloria a Dios para siempre. Quisiera invitarle, amado hermano, allí en su hogar, si usted tiene su Biblia a la mano, y qué bueno que la tenga, porque hoy es el día del culto, alabado sea el Señor, y usted en su casa tiene una Biblia, o quizás más de una Biblia. Yo le invito a abrirla conmigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, alabado sea Cristo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, alabado sea el Señor. Y quisiera leer para ustedes desde el versículo 1 en adelante. Ustedes me siguen en sus Biblias. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1 dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, Jehová el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, te damos muchas gracias por estos momentos de bendición en tu presencia, por estos momentos en que, a pesar de las dificultades, de las circunstancias que estamos viviendo, todavía hoy podemos alabarte, todavía hoy podemos darte gracias, todavía hoy podemos glorificarte. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a través de este medio a los hogares de nuestros hermanos en la fe y de amigos que nos sintonizan. Bendícenos ahora, Señor, al escudriñar tu palabra, al meditar en tu santo libro. Enséñanos tu verdad. Háblanos, Señor. Habla a nuestros corazones. Habla a la iglesia, a tu pueblo, a cada uno de nosotros.
Háblanos en esta hora. Queremos, Señor, oír tu santa voz en tu palabra. Háblanos y danos la gracia y la sabiduría. Bendice a tu iglesia, que tu nombre sea glorificado y que tu Espíritu Santo nos unja, Señor, para hablar y para oír tu palabra. Te damos gracias, enséñanos tu verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bien, amados hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de podernos comunicar a través de este medio con ustedes. Sabemos, amados hermanos, las circunstancias tan tristes, tan dolorosas que atraviesa nuestra nación. Estaba orando al Señor para compartir hoy esta palabra en este día del Señor, dado de que no ha sido posible que nos congreguemos en el templo en esta oportunidad. Los días domingos el Señor me ha permitido compartir una enseñanza acerca del fruto del Espíritu que no hemos concluido todavía. Pero, amados, mientras oraba y meditaba en las cosas que han estado sucediendo en Colombia en estos 4 días, donde ha habido también turbulencia, por decirlo así, violencia, tantas cosas, amados hermanos, que nos llevan a pensar mucho sobre el futuro de nuestra nación, que nos llevan a pensar mucho acerca de la gran necesidad que hay en Colombia, de la intervención divina. Más que nunca, creo yo, amados hermanos, necesitamos que Dios visite nuestra nación. La iglesia es testigo de Dios aquí en la tierra y la iglesia es testigo del Señor aquí en Colombia. Se necesita oír la voz de Dios en nuestra nación. Se necesita que la iglesia hable, que la iglesia deje oír su voz. Se oyen voces en Colombia, voces a favor, voces en contra. La mayoría de voces que se escuchan son negativas, son voces de queja, son voces de murmuración, son voces de violencia, son voces cargadas de negativismo, voces cargadas, amados hermanos, de malos mensajes que llenan el ambiente, que cargan el corazón de las personas. Nosotros tenemos esperanza, amada iglesia, como creyentes, pues nuestra confianza no está puesta en los hombres, no está puesta en un líder humano, nuestra confianza está puesta en Dios. Recordemos que a más de ser ciudadanos colombianos por nacimiento terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Sagrada Escritura. Realmente, amados hermanos, nosotros ya no somos de este mundo, nos enseña el Señor. Aunque vivimos en este mundo y somos afectados por las circunstancias sociales, económicas, por todo lo que nos rodea, somos afectados. Todavía tenemos nuestros pies sobre la tierra, todavía estamos dentro de este cuerpo humano, todavía residimos aquí en la tierra y por lo tanto somos partícipes de una o de otra manera de todo lo que sucede a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, aunque nos guardamos para Dios y somos el pueblo santo de Dios y Dios nos preserva en su amor y en su gracia, así como preservó a Israel en los tiempos de los juicios que derramó sobre la nación egipcia, y Dios más sin embargo preservó a su pueblo y libró a su pueblo y luego sacó de esclavitud a su pueblo a la verdadera libertad que Dios les había prometido. Nosotros también estamos esperando, amados hermanos, llegará un día, todos lo sabemos, cuando el Señor vendrá por su iglesia, cuando el Señor nos levantará para estar siempre con Él, como nos enseña la Sagrada Escritura, cuando ya no estaremos más aquí, sino que estaremos, repito, en la presencia del Señor, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni muerte, ni convulsión social, ni violencia, ni nada de esas cosas que estamos experimentando hoy. Pero mientras estamos aquí, amados hermanos, nuestra confianza ¿en quién? ¿En qué está puesta? Nuestra confianza está puesta únicamente en el Señor y no en los hombres, no en una sociedad mundana. Y digo mundana porque esa es la sociedad en general. La sociedad sin Dios, la sociedad que no conoce a Dios, la sociedad que no tiene al Señor. Nada puede ofrecernos la sociedad de este mundo a nosotros los cristianos.
todo lo que necesitábamos ya nos fue dado por el Señor. La gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados ya nos fue otorgado sin merecerlo, sin ser dignos, porque bien dice la palabra que por gracia hemos sido salvos, y al ser salvos el Señor nos hizo también sus hijos y formamos ahora parte de la familia de Dios cuando no éramos antes parte de la familia de Dios. Éramos esclavos del pecado y por naturaleza pecadores, y la Biblia dice hijos del diablo en el sentido espiritual, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero de allá nos sacó el Señor. Ya no somos como los hombres y las mujeres del mundo que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que no tienen esperanza, que no tienen una relación vital con Dios, personas en quienes no mora el Espíritu Santo de Dios, personas que son todavía movidas por las cosas terrenales, por los deseos de la carne, porque ellos no conocen nada más que eso. No hay nada más o no hay nada distinto a eso operando en sus vidas, como también nos enseña la palabra cuando en Efesios capítulo 2 el apóstol habla de la sociedad presente, el mundo que no conoce a Dios. Los hijos de desobediencia los llama, en quienes opera el espíritu de desobediencia. Ellos son esclavos del pecado, siguen la corriente de este mundo, son ciegos espiritualmente, buscan satisfacer únicamente lo que ellos han conocido desde la niñez, no han conocido a Cristo, y ellos solo han conocido sus deseos, sus pasiones, sus metas, sus ideales egoístas, sus ambiciones personales, pero no conocen a Dios. Con tal pueblo, hoy nosotros los cristianos no tenemos comunión en absoluto, y la única relación que el Señor nos llama o nos manda a tener con ellos es en el sentido de ser luz para ellos, de ser testigos para ellos, de mostrarles el camino, de hablarles la salvación, de hablarles de un reino que no es de este mundo. Alabado sea el Señor. Nos desubicamos, amada iglesia, nos desubicamos cuando nosotros empezamos a pensar, a actuar y a hablar como la sociedad sin Dios, a tener sus mismas expectativas, a tener la misma visión de las cosas, de la nación, de un gobierno, de unas circunstancias. Yo le pregunto a usted en esta mañana, amado hermano, su economía, que usted coma, que usted tenga pan en la mesa, ¿depende de un gobierno o depende de Dios? ¿No ora usted cada mañana y le dice al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿O usted se lo está pidiendo al señor presidente de la República? ¿O usted se lo pide a su empleador, a su jefe? En última instancia, ¿en quién está su confianza? En última instancia, ¿de dónde, por favor, me puede decir usted que viene el pan que pone a la mesa para que sus hijos coman? ¿Viene de la mano de un gobernante? ¿Viene de la mano de un empleador, su jefe? ¿O realmente usted cree que el que le provee y le suple, alabado sea el Señor, utilizando medios humanos, por supuesto, una empresa, un empleador, un jefe, utilizando sus mismas habilidades, sus capacidades humanas con sus manos, su inteligencia, para elaborar, para trabajar, para producir en una fábrica, para luego devengar un salario y luego poder llevar los alimentos y la provisión en todo aspecto que su casa necesita? Pero por favor, dígame otra vez, ¿de dónde cree usted, como cristiano evangélico, como profesante de la fe en el Señor, como hombre y mujer que declara que Cristo es su Señor, el dueño de su vida, el proveedor, de dónde cree usted que viene el pan, el alimento? Alabado sea el Señor. ¿De dónde depende o de quién depende de que usted hoy coma o deje de comer? ¿Realmente de los hombres? ¿O cree usted que Dios es soberano? ¿Que Dios es más grande que los hombres? ¿Que Dios está por encima de los gobernantes?
que el Señor es el que pone y quita reyes. ¿Realmente usted cree eso? ¿Realmente usted lo cree? ¿Realmente usted ha conocido a ese Dios? ¿Realmente ese es el Dios que usted honra, venera, al cual usted le sirve, al cual usted ha puesto sus manos en su vida, perdón, en las manos de Él, y ha confiado plenamente en Él y se ha abandonado para vida o para muerte en Él y confiesa su nombre? Si es eso verdad en su vida, ese es el cristiano real y verdadero que usted dice ser. Porque si eso es verdad, las circunstancias que afecten hoy, por decir algo, nuestra nación, no deberían turbarlo, ni deberían llevarlo a hablar como los impíos que no conocen a Dios, ni poner su confianza y su esperanza, ni utilizar el mismo lenguaje de la calle que en estos días se ha utilizado y que se propaga. No, amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, cuando Él fue a ser prendido por maleantes, amén, amados hermanos, por personas que querían hacerle daño allí en el huerto de Getsemaní. Vemos la escena en los evangelios, como contra un ladrón, como contra un criminal. Vosotros habéis venido contra mí. Es la pregunta del Señor, porque así lo buscaron, con saña, con malicia, siendo Él inocente, puro, santo y perfecto, sin pecado, sin mancha. Uno de sus discípulos sacó una espada y el Señor no gritó y dijo: comience la batalla. El Señor lo detuvo. Guarda tu espada, mi reino no es de este mundo. No es así. ¿Acaso no sabes que yo podría orar ahora a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles? O sea, ¿qué ejemplo nos da nuestro mismo Señor y Salvador? Mi reino no es de este mundo. Y yo le pregunto a usted, ciudadano de los cielos, extranjero y peregrino que profesa, se confiesa como extranjero y peregrino, ¿de dónde es tu reino? ¿De dónde viene tu esperanza? ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu proveedor? ¿En quién tú confías? ¿En quién está puesta tu mirada? ¿En los hombres o en Dios? Alabado sea el Señor, como el salmista dijo en una ocasión: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero el Salmo dice inicialmente: alzaré mis ojos a los montes, como quien mira a las alturas, como quien eleva su mirada, porque allí su confianza está puesta en lo alto, en lo que está arriba, en el cielo, donde está el trono de Dios. Y confiesa y dice: Él es mi socorro, Él es mi ayudador. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, confesaba David. Esa es nuestra confianza, amada iglesia. Alabado sea el Señor. Es admirable, hermano, cuando usted estudia o a través de la historia, usted busca y usted investiga la historia de la iglesia cristiana. Cosas que por supuesto también algunas vemos en las Sagradas Escrituras. Hablo de la iglesia cristiana, particularmente en el libro de los Hechos, donde ya la iglesia cristiana enfrentó desde el principio momentos difíciles, momentos sociales también adversos, persecuciones por causa del evangelio, no por causa de economía, no por causa de delitos o crímenes que ellos hubiesen cometido, no, solamente por el puro y mero hecho de ser cristianos, solamente por el puro y mero hecho de ser creyentes, de confesar a Dios. Pero usted mire a través de las Escrituras la vida de esos cristianos fieles que conocían al Señor, que invocaban su nombre, que proclamaban el nombre del Señor en las páginas de las Escrituras. Pero iba a decir, hermano, que usted estudia la historia de la iglesia cristiana y es sorprendente los cristianos primeros, los primeros siglos de la era cristiana, porque a través de la historia somos conocedores de las grandes persecuciones que se desataron muchas veces contra los creyentes,
en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana, siendo Roma el imperio que dominaba en aquellas épocas sobre mucho territorio conocido, y cómo hubo momentos en que estos gobernantes se tornaron realmente hostiles en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, como muchos de sus escritores famosos se burlaron del cristianismo, se burlaron del Señor Jesucristo, cómo se mofaban de la fe cristiana que proclamaba al santo Mesías crucificado, inocente y sin mancha, muriendo en la cruz, castigo reservado únicamente para los peores criminales dentro del imperio romano. Y cómo se mofaban y se burlaban cuando ellos proclamaban la resurrección del santo Hijo de Dios. Mas sin embargo, la iglesia en esas circunstancias, conocemos a través de la historia, no se detuvo, creció. La persecución trajo dispersión y de esta manera el evangelio se esparció a muchas otras regiones del mundo. No pudieron detenerlos ni los circos romanos, ni los leones en el circo romano, ni la hoguera, ni la cruz, nada de esto, ni la espada pudo detener el avance de la iglesia cristiana, y se proclamó el evangelio por todo el imperio romano conocido en aquellas épocas. Alabado sea el Señor. Entonces uno se maravilla y uno dice, estos hermanos en Cristo pudieron en semejantes circunstancias, muchas veces sin poderse congregar, muchas veces reuniéndose de una forma anónima, en oculto. Por eso se han encontrado kilómetros y kilómetros subterráneos en Roma, en la antigua Roma, hechos elaborados por los cristianos con sus propias manos, lugares subterráneos donde ellos se reunían movidos por su fe, movidos por el amor al Señor, en medio de la persecución, exponiéndose a la muerte por causa de su fe, con una sociedad adversa, con una sociedad que fácilmente los habría denunciado, que fácilmente los habría acusado, y que hablaban cosas, hermanos, calumnias graves en contra de los creyentes, con el fin de llevarlos ante las autoridades para que fuesen perseguidos o encarcelados o ejecutados. Pero en esas circunstancias, saber y conocer que bajo tierra realizaron bautismos, realizaron funerales, realizaron muchas veces reuniones, elevaron sus cánticos, derramaron sus oraciones en la presencia del Señor, oyeron a los predicadores de Dios, alabado sea el Señor, llevarles una palabra que los afirmaba en la fe y que los ayudaba a perseverar en el camino, aunque era angosto, aunque era difícil, aunque era adverso. Alabado sea el nombre del Señor. Me maravilla también ver, amados hermanos, que no se conoce una sola vez, por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya levantado en el seno del cristianismo un movimiento quizás opuesto, un movimiento de rebelión, un movimiento de revolución, un monumento que se levantara o que marchara, un movimiento que se levantara o marchara por las calles de Roma en oposición al gobierno establecido, o por lo menos actividades más bien de guerrilla, ocultas, clandestinas, con el fin quizás de emboscar a las autoridades romanas o de atacar el palacio del rey. Jamás, jamás, jamás se conoce en la historia del verdadero cristianismo, fieles al testimonio, al ejemplo mismo que el Señor nos dio, como mencionaba antes, en aquel huerto de Getsemaní, cuando le dijo a Pedro: guarda tu espada. Alabado sea el Señor. No es por medio de la espada, no es por medio de la espada que nosotros damos testimonio del Señor y predicamos el evangelio. Una de las formas, amada iglesia, en que nosotros demostramos ser ciudadanos de otro reino, súbditos de otro reino, es cuando nos sometemos a las leyes, al gobierno de nuestro reino. Hablo del reino de Dios, hablo de nuestro rey, hablo de nuestro gobernante, el Dios supremo,
supremo, quien nos ha dado sus leyes y las tenemos escritas en las Sagradas Escrituras. No es que no tengamos conocimiento de cuáles son las leyes de este reino, y si no tienes conocimiento es porque no lees tu Biblia. Si no tienes conocimiento, alabado sea el Señor, es porque no has buscado la voluntad de Dios, su voluntad revelada, las leyes de su gobierno y de su reino establecidas por el Señor para nosotros, los que somos súbditos del reino de Dios, claramente establecidas en las Sagradas Escrituras. Sí, a veces uno se preocupa cuando uno ve la actuación, el comportamiento de vidas que se identifican como cristianas, pero que están actuando en forma contraria a las leyes del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo. Es una de las formas en que podemos dar testimonio. Y mira, amado hermano, quisiera por lo menos mencionarlo. Pero si usted y yo somos ciudadanos de este reino de Dios, en toda área de nuestra vida, aún en el aspecto social, aún en nuestra relación con nuestros gobernantes, tenemos instrucción de Dios para nosotros, iglesia, no se le olvide. Nosotros no podemos comportarnos y actuar como los hombres y las mujeres del mundo. Tú y yo ya no somos del mundo, nosotros somos de Cristo. Nosotros hemos sido sacados de ese reino de oscuridad y de tinieblas. Recuerde que el príncipe de este mundo es Satanás, usted lo sabe. Como estudioso de la Biblia, el Señor Jesucristo lo llamó el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Y el apóstol escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo sin Dios, ese es el reino del maligno, es donde Él gobierna, es donde Él actúa y opera en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no han obedecido a Dios. El pecado es básicamente eso, desobediencia a Dios, y por lo tanto es rebelión contra Dios. Y así es descrito el pecador, la sociedad sin Dios, un mundo en desobediencia, en rebelión abierta contra Dios, un mundo que está bajo el maligno, bajo el gobierno, bajo las directrices, que sigue los deseos del maligno. Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus oyentes: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando él habla mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y ya describió la naturaleza del príncipe de este mundo. Y habló dos cosas de él en particular en ese pasaje de San Juan: que él es homicida y que él es padre de mentira. También lo describe como uno que viene a hurtar, matar, destruir. Y si usted va atrás en la historia bíblica, muchos estudiosos afirman que lo que describe Isaías 14 y Ezequiel 28 se refiere a la caída de Luzbel o de Lucifer desde los cielos, porque se rebeló contra Dios. Fue el primer rebelde en la historia universal. La primera rebelión, la primera insubordinación no comenzó aquí en la tierra, en una nación terrenal, comenzó allí en los cielos. Alabado sea el Señor. Él es el rebelde de rebeldes, el rebelde por excelencia, el que no quiere respetar gobierno ni autoridad, refiriéndonos por supuesto al gobierno y la autoridad suprema de Dios, tal y como nos enseña el pasaje de las Escrituras que mencioné. Y la Biblia dice que en su rebelión logró seducir, logró arrastrar con él la tercera parte de los ángeles. La enseñanza que hemos escuchado de algunos estudiosos de la palabra. Ángeles que hoy son considerados por estos mismos estudiosos como aquellos que bíblicamente nosotros llamamos demonios o espíritus inmundos o ángeles caídos.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire que el Señor no soportó, no toleró, no admite ninguna rebelión en los cielos, en absoluto. Y recuerde que cuando nosotros oramos la oración del Padre nuestro que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, tú que eres de Cristo, nos enseñó a orar: hágase tu voluntad como en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es la única voluntad que se hace en los cielos? No es la tuya, mi hermano, no es la mía, no es la de un poderoso de la tierra. La única voluntad que se hace y que gobierna en los cielos es la voluntad única de Dios, el Dios todopoderoso y soberano. Solamente Él gobierna. Entonces Él no admite en su cielo una rebelión. Por supuesto, entendemos que la justicia y el gobierno de Dios es absolutamente perfecto. Que Dios es perfectamente justo. Mas sin embargo, considere que la naturaleza nuestra, la naturaleza del ser humano, continuamente se revela contra ese Dios perfecto, santo y justo. Esa es nuestra naturaleza. Y no podemos esperar otra cosa del hombre y de la mujer en su naturaleza caída. No podemos esperar respeto por Dios, respeto por la ley de Dios. Eso solo es posible en los que han nacido de nuevo y ahora han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y en ellos mora el Espíritu Santo. Y conocen a Dios, conocen su ley y se deleitan en la ley santa de Dios. Saben que forman ahora parte del reino de Dios, aunque todavía viven aquí en el mundo, pero ya no son parte del reino de las tinieblas, del reino de oscuridad. Ya no somos esclavos del pecado, ahora le pertenecemos a Dios y nos deleitamos en vivir para Dios. Y esa es una forma, amada iglesia, de dar testimonio aquí en este mundo. Luego, si usted quiere dar testimonio de su fe, no estoy hablando de evangelizar, porque cuando hablamos de evangelizar, vamos a abrir nuestra boca y vamos a hablar el evangelio. Y esa es una forma de testificar. Pero estoy hablando de otras formas de testificar nuestra fe, de testificar de Dios, testificar su voluntad porque la conocemos y la hacemos. Cuando usted obedece a Dios, cuando yo obedezco a Dios, estoy testificando de Dios. Estoy hablando de Él, de su carácter, de su naturaleza, de cómo es Él, de quién es Él. Y por eso yo vivo así y me comporto así. Y el mundo lo ve y lo observa. El mundo tiene que saberlo si yo realmente soy de Dios. Porque esa será mi nueva forma de vida, mi conducta, mi estilo de vida. Tú que te llamas cristiano, mi amado hermano, mi amado joven. Alabado sea el Señor. Entonces, una forma de dar testimonio de un mundo que nos observa y que puedan en nosotros hallar luz. ¿Sabe que nosotros no hacemos las cosas que el mundo hace? ¿Saben que si el mundo corre en esa dirección, nosotros vamos en la dirección opuesta al mundo? ¿Saben que las cosas que mueven nuestro corazón hoy en día no son los juguetes, no son los caramelos que el diablo nos ofrece a través de lo material, a través de lo mundano, a través de los placeres de la carne, en pos de los cuales el mundo y la sociedad sin Dios corre cada día para satisfacer su ambición egoísta, su codicia, su deseo de exaltación, de fama, de popularidad, sin importarle lo más mínimo su prójimo. ¿Por qué cree usted que el primer mandamiento de la Escritura es amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas, al Señor tu Dios? Pero el segundo es amarás a tu prójimo, porque eso escasea, eso falta en la naturaleza del ser humano. Eso no es, en otras palabras, natural en el ser humano. Amar de esa manera a su prójimo, como lo describe la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a tu prójimo. Como tú quieras que ser tratado, así trata a tu prójimo. Eso no es natural en la naturaleza carnal y egoísta del ser humano. Por naturaleza queremos ser primeros. Por naturaleza queremos nuestro propio beneficio. Por naturaleza queremos ser tenidos en cuenta y ser aplaudidos. Por naturaleza, no importa lo que pueda suceder o lo que eso signifique para los demás. Somos egoístas por naturaleza. El único que nos puede transformar y cambiar y enseñar a vivir la vida en sociedad, la vida en amor, donde se respeta al prójimo, se respetan sus intereses, se respetan sus bienes, sus propiedades, es cuando Cristo llega y transforma nuestros corazones y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Note que es algo ajeno a nosotros, algo que no está en nosotros, sino que nos es dado a nosotros por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios en la salvación y regeneración. Necesita la sociedad eso, amado hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros los cristianos podemos con nuestro estilo de vida ser luz y dar testimonio a la sociedad que nos observa de cómo se debe vivir la vida en sociedad, en comunidad. Eso debe ver la sociedad que nos observa cuando mira dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Recuerde que el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo que habría una forma, una manera en que el mundo conocería que somos de Dios. Y no dijo cuando predique mi evangelio, cuando digas que eres cristiano, cuando canten mis alabanzas. No, dijo, cuando os améis unos a otros, el mundo conocerá, el mundo sabrá. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo desconocido en el mundo. Eso es algo sobrenatural, ese amor. Es algo que los mundanos no conocen en la empresa, en sus lugares de trabajo, donde hay tanta envidia, egoísmo, competencia. Eso es algo que los inconversos no conocen ni siquiera en el seno del hogar, en su propia casa, entre sus hermanos. Eso es algo que no se conoce en una sociedad sin Dios. Eso es algo que solamente es parte de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, porque es algo que le ha sido dado al creyente, que le ha sido dado a la iglesia como una gracia de Dios, porque esa es la manera y esa es la voluntad de Dios, la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos. Hermano, la historia de la humanidad desde un principio, usted abre su Biblia y está plagada de enemistad, de odio, de egoísmo, de homicidio. El primer homicida en el seno de la primera familia eran hermanos de sangre. Entendemos que de alguna o de otra manera, Adán, Eva, ellos conocieron al Señor. Dios los creó. Fueron creados por Dios y tenían comunión en el huerto del Edén con Dios en una forma directa. En una forma directa. Como Dios se paseaba a la luz del día en el huerto del Edén y hablaba con el hombre. Alabado sea el Señor. Y con la mujer. Pero alabado sea Dios. Vemos luego la desobediencia. Vemos luego el pecado. Y el pecado trajo unas consecuencias terribles, que es lo que hoy vemos con nuestros propios ojos, tan evidentes, tan manifiestas en nuestra sociedad. Esas son las consecuencias. Eso fue lo que se desató en el huerto del Edén. Eso fue por medio del detonante de la desobediencia, la explosión que sacudió el cosmos, que sacudió el universo. La explosión que sacude a la creación hasta el día de hoy, porque la Biblia dice que toda la creación entera gime y está como con dolores de parto, esperando la redención. Evento futuro, cuando el Señor purificará todo lo creado por fuego, dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro. Amados hermanos, pero usted mira a través de la Escritura
Y usted ve sociedades siempre convulsionadas. Usted ve derramamiento de sangre. Apenas se ha llegado al capítulo 6 del libro de Génesis. Y ya la maldad es tal en la tierra. El crimen, el desenfreno, la corrupción moral y en todas las áreas, que el mismo creador, aquel santo Dios que nos había creado, que había creado el género humano, la raza humana, ahora él mismo decide la destrucción de la raza. Solo que es detenido porque cuando observa desde los cielos, haya uno solo que halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, varón justo, recto, temeroso de Dios. Dios se agradó y Dios detuvo su juicio. Y sabemos cómo la historia continúa y la raza continúa. Pero lo que quería hacer mención es que por naturaleza, esa es nuestra condición natural y eso es lo que se espera de una sociedad sin Dios. Nosotros los cristianos no debemos poner nuestra mirada, ni mucho menos nuestra confianza o esperanza en la sociedad sin Dios. Quizás en líderes o en gobernantes humanos. Nosotros los cristianos, aún dentro de la iglesia cristiana, siendo liderados por hombres piadosos, por hombres santos que aman al Señor, hemos sido enseñados a no poner nuestra mirada en ellos ni nuestra confianza en ellos. Cuanto menos en hombres y mujeres del mundo que no tienen ningún temor reverente a Dios, que no conocen al Señor. Por eso, hermano, nosotros no somos movidos por las pasiones humanas propias de los hombres y las mujeres naturales. Sin Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso, hermano, no somos movidos por esas pasiones humanas y mundanas, como para correr detrás del mundo, como locos, desenfrenados, sin norte, sin conocimiento, sin una visión clara de Dios. Porque es que cuando Dios lo salva a uno y nos enseña, lo conocemos a Él y Él nos enseña quién es Él y nos enseña su verdad, nuestra perspectiva del mundo y de la sociedad es otra. Y si no es así, todavía estás ciego, mi hermano. Todavía tienes una venda en los ojos. Y por eso las cosas naturales, las cosas que encienden las pasiones del mundano, también te encienden a ti. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está la obra de Dios en tu vida? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Cuál es el testimonio de Dios que estás mostrando al mundo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que en la antigua Roma los cristianos sacudieron en ocasiones la sociedad que los observaba? Fue por medio de su martirio. ¿Sabe que muchos hombres en los circos romanos y mujeres se convirtieron a la fe cristiana? No porque los cristianos llegaron con armas, ni con piedras y palos, ni porque formaron un ejército o tenían poder económico o eran ricos. La mayoría de ellos eran esclavos. Se sabe que la gran mayoría de miembros de la iglesia cristiana durante el Imperio Romano eran esclavos. Entonces, no era eso lo que sacudió la conciencia de la sociedad romana. ¿Qué fue lo que sacudió la conciencia de la sociedad romana? Verlos morir por su fe en el circo romano, devorados por leones, por las fieras, en una forma cruel y violenta. Un historiador de la antigüedad escribía: he visto a los cristianos en las arenas. Dice el historiador romano: se juntan los hermanos, se juntan, los hombres están delante, las mujeres detrás, cierran como un círculo para protección mientras las fieras avanzan hacia ellos, las mujeres detrás, los niños en el medio. Y mientras esto acontece, ellos oran, ellos alaban a Dios, ellos cantan himnos a su Dios. Así he visto morir a los cristianos. Y él escribía: cuando la sangre de estos mártires era derramada, muchas veces vi multitud de hombres en las graderías del circo que estaban arengando muerte a los cristianos y que tenían hambre y sed de sangre. Los vi llorar
los vi enmudecer y los vi proclamar la fe cristiana solo por el testimonio que dieron estos hombres y mujeres fieles con su muerte por causa del Señor. Oiga, amado hermano, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, enmudeció y no abrió su boca. ¿Habrá alguno entre nosotros más santo y más perfecto, o a lo menos tan santo y perfecto como el Señor, para que tengamos derecho a abrir nuestra boca cuando Él enmudeció y no abría su boca? Yo le pregunto, ¿se habrá cometido contra alguno de nosotros una mayor injusticia que la que se cometió contra el Santo Hijo de Dios? Yo le respondo, no hay ningún ser humano, no lo ha habido ni lo habrá, contra el cual se cometa una injusticia igual a la que se cometió, siquiera igual a la que se cometió con el Santo Hijo de Dios. Pero mi respuesta también es, pero lo vimos defenderse, lo vimos amenazar, lo vimos maldecir. Amados, ¿qué clase de vida es esta vida cristiana entonces? ¿Cuál es la vida a la que el Señor nos ha llamado a vivir? ¿Acaso no dijo Él en una ocasión a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz? La cruz es un instrumento de muerte. ¿Realmente quieres morir, hermano? ¿Realmente, hermana, quieres morir a ti mismo cada día? ¿Realmente estaremos dispuestos a morir por causa del Señor? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, en mi carne, lo vivo en la fe. O sea, no es otra mi aspiración, no es otro mi anhelo, no es otro mi deseo. Solo Cristo, la voluntad de Cristo. Agradar a Cristo. Hacer lo que Cristo me ha dicho que haga. Vivir para Cristo. Mi vida es de Él, dijo Pablo. Nos ha comprado a precio de sangre. Fuimos comprados por precio. Nos debemos por tanto a Él. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. ¿Cómo vives tú en esta sociedad pagana y sin Dios? ¿Qué testimonio da la iglesia colombiana a Colombia en estos momentos de crisis? ¿Cuál es nuestro testimonio cristiano ante una sociedad que nos observa? Amados, nosotros somos diferentes al mundo. Y si los jóvenes de nuestras iglesias no lo habían entendido, qué bueno que lo puedan entender. Qué bueno que no se dejen mover por las pasiones juveniles. Qué bueno que no se dejen mover por los hipócritas compañeros de universidad o de colegio. Por hombres impíos que no aman a Dios ni le conocen y que tú dices que son tus amigos. Qué bueno que no te dejes mover por eso. Qué bueno que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Qué bueno que tú no creas a las mentiras, al engaño de un mundo sin Dios, donde el Dios de este siglo gobierna, sino que tu mente, tu corazón sea iluminada por la presencia del Espíritu Santo y tu mirada esté fija y continuamente puesta en el Señor, en su verdad y en su ley. Bien dijo el escritor sagrado que esta palabra es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque la sociedad y el mundo actual en que vivimos siempre lo ha sido y lo será y estará en tinieblas. La única luz del mundo es Jesucristo. Por eso Él proclamó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Nosotros no andamos en tinieblas, mis hermanos, para que andemos como el mundo que no conoce a Dios. Alabado sea el Señor. Sí hay formas de dar testimonio a una sociedad que nos observa. Yo les decía, amados hermanos, que las regulaciones, los mandatos, las leyes del reino al cual usted y yo ahora pertenecemos, no son leyes dadas por hombres, sino que son las leyes dadas por Dios mismo.
Oiga, Dios es tan sabio, Dios es tan perfecto, Dios lo ha organizado todo, que hasta nos da su perfecta ley para saber cómo vivir en sociedad, cómo vivir en el área de trabajo, cómo vivir en el seno del hogar, en el matrimonio, en toda área. Yo me pregunto y te pregunto, amado hermano, ¿sabías tú eso? ¿Has escudriñado? Para que entonces podamos de esa manera vivir en obediencia a Dios y a su palabra, y de esa manera reflejar al mundo el testimonio de Dios. Y que el mundo diga, ese pueblo es un pueblo diferente. Voy a decirle algo más. La historia relata que muchas veces el pueblo cristiano a lo largo de la historia ha sido aborrecido, ha sido odiado, sencillamente porque es diferente. Una de las cosas, ¿sabe usted que en la antigüedad el pueblo cristiano fue acusado de ateo? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque las naciones paganas tenían sus dioses y sus templos de adoración pagana. Esa era su fe, esa era su creencia, ese era su Dios. Como los verdaderos cristianos ya conocían al Dios verdadero y su adoración única es al único Dios verdadero, pues ellos en su conversión, habiendo salido de ese paganismo, se apartaron de esas prácticas idolátricas y pecaminosas, entendiendo que eso no era Dios, que esas cosas no eran dioses, que ahora ellos habían conocido al Dios único y verdadero, al Dios santo de los cielos, que los había salvado y transformado. Pues ahora ellos, amados hermanos, eran considerados por esta causa como ateos por sus conciudadanos, porque no querían correr a sus templos de adoración pagana y postrarse delante de sus imágenes. Por el solo hecho de ser diferentes, por el solo hecho de no seguir las mismas costumbres de sus conciudadanos, viviendo en una misma sociedad, eran señalados, eran acusados con una mala intención y eran rechazados, perseguidos, menospreciados por el solo hecho de ser un pueblo diferente. Yo le pregunto, ¿quién había hecho la diferencia en ellos? Dios, el mismo Dios que mora en usted, el mismo Dios que mora en mí, el mismo Dios que tú conoces, que yo conozco, y por lo tanto también hoy debemos nosotros hacer la diferencia. Hay mucho, amado hermano, en la Sagrada Escritura, y usted haría bien en estudiarla, en escudriñarla en estos días en que vivimos en una sociedad turbada, amado hermano, y muchas voces se levantan. Alabado sea el Señor para siempre, gloria a Cristo. Pero, amados hermanos, mientras oraba en estos días, esta semana, porque todo esto nos preocupa, hay por lo menos dos cosas, amados hermanos, que la iglesia debe hacer y que no debe dejar de hacer. Una de ellas sin duda es orar por nuestra nación. La Biblia lo dice claramente. Si usted abre conmigo su Biblia un momentito, alabado sea el nombre del Señor. Quiero dejarle estos versículos de la Sagrada Escritura. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. En Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 1. Esta es una doctrina para nosotros los cristianos, es una palabra para nosotros, el pueblo de Dios. Exhorto ante todo, escribía el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí dice, por todos los hombres, sean creyentes o no sean creyentes. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Miren, el versículo 2 es más específico el apóstol en la instrucción apostólica. La palabra de Dios para nosotros. Dice, oren por los reyes, es decir, por los gobernantes, por el presidente de la nación o por el primer ministro. Oren. Esa es la orden, esa es la enseñanza, esa es la palabra que se nos da a través de las Escrituras. ¿Qué hay que hacer por el gobernante de la nación?
oren. Oren por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esta oración tiene un propósito y ahí está claramente definido. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, una de las cosas, amados hermanos, que la iglesia debe continuamente orar por la sociedad, por nuestros gobernantes. Como dice aquí el versículo, para que vivamos quieta y reposadamente. En el Antiguo Testamento, al profeta Jeremías, el profeta escribe y habla a la nación y dice que allí en la nación donde ustedes se encuentren, oren por la paz de esa nación, porque en su paz vosotros tendréis paz. Alabado sea el Señor. Y otra de las cosas que no debe dejar de hacer la iglesia cristiana, y hoy más que nunca, es dar testimonio, es predicar el evangelio. Y por eso mencionaba un poco antes que se oiga la voz de Dios en Colombia, que se escuche la voz de la iglesia. Hoy más que nunca, si nuestra nación está turbada, confundida, se necesita que se escuche la voz de Dios en Colombia, sea a través de estos medios, sea por las actividades que se hacen en las calles, sea que Dios abra puertas y conceda oportunidades en lugares donde los creyentes nos podamos dirigir a nuestra nación, donde podamos hablar la voluntad de Dios a nuestra patria. O sea, ese es un llamado también a nosotros, amada iglesia, porque todo lo que sucede en nuestra nación es el resultado de algo. Es el resultado de una falsa creencia, de pensamientos erróneos, de ideologías falsas y paganas que contaminan la mente, el corazón del hombre y de la mujer sin Dios, que no tiene discernimiento y que es fácil presa de la mentira. Algo que protege, que guarda al cristiano contra tanta falsedad que se proclama, es que tenemos al Espíritu Santo y conocemos a Dios y la verdad de Dios. No vamos a correr entonces detrás de cualquiera que se levante para darnos un supuesto mensaje, para indicarnos lo que debemos hacer. Nosotros ya sabemos lo que debemos hacer. Nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, conocemos su palabra. Y estamos seguros mientras nos mantengamos dentro de esos límites, dentro de esos parámetros. La palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo me someto a Dios cuando me someto a su palabra. Y eso es una protección. Y eso me da a mí el poder y la fuerza para resistir al diablo, el engaño y la mentira. Pero es si me someto a Dios. Y yo me someto a Dios conociendo su voluntad, conociendo su palabra. Porque cuántos andan por ahí y cuando se les observa su vida y su conducta o lo que hablan, uno encuentra un alma que no está sometida a Dios, que no conoce su voluntad, que ni siquiera conoce su Biblia. Y es entonces fácil esclavo de la mentira, del error, del engaño. Amados hermanos, yo recuerdo hace muchos años atrás, siendo yo un recién convertido, ya tenía algunos meses, me encontraba aquí en un lugar público en la ciudad y se me acercó a alguien a hablar. Estaba esperando algo, estaba solo en ese momento, se me acercó otra persona a hablar conmigo. Por educación le escuché y seguí su conversación, pero muy pronto descubrí qué era lo que él quería. Él quería, como en otras palabras, reclutarme para sus ideales, reclutarme para su manera de ver las cosas, para su ideología. Sentí un fuerte rechazo. Rápidamente identifiqué la mentira. Rápidamente la verdad de Dios me guardó. Rápidamente con fuerza respondí con claridad, con respeto, con decencia, pero respondí con un no. Alabado sea el Señor. Una persona muy insistida,
que seguía intentando tratar de convencerme, pero que la verdad de Dios me guardó, Dios me protegió, Dios me libró del error, del engaño, de la mentira. Y yo sabía que lo que esta persona me estaba hablando era una palabra mentirosa. Es una manera de ver las cosas, pero no es la manera de ver las cosas de Dios. No es el punto de vista de Dios. Por eso uno tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios. Y si usted es de Dios, vivir desde ese punto de vista, vivir desde la expectativa divina, no según el mundo, no según las voces que se escuchan, sino según lo que Dios dice. Alabado sea el Señor. Si tú eres de Dios, harás lo que Dios ha dicho. Si tú eres de Dios, harás lo que Dios diga, y no será una carga, no será una molestia. Te deleitarás en eso, amarás eso, porque al hacerlo honrarás al Señor y querrás honrar y glorificar a Dios, y con tu testimonio, tus palabras y tu estilo de vida le querrás proclamar al mundo la verdad que va contra la mentira, la verdad que salva, la única verdad verdadera, la verdad de Dios, no la verdad de los hombres, la verdad que el mundo debe oír, la verdad que Colombia necesita oír, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Recuerde que el Señor lo dijo: conoceréis la verdad. No se refería a ninguna ideología humana, mundana, terrenal. Si alguien está buscando la verdad, yo le digo: ve a Cristo. Él lo dijo con toda autoridad: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Busca la verdad absoluta. Buscas la verdad de tu existencia, la verdad de esta vida, la verdad de quién tú eres, pecador, la verdad de quién es Dios. ¿Realmente anhelas la verdad, o anhelas tu propia verdad, o la verdad que a ti te conviene, o que se ajusta, se acomoda a tus deseos? ¿O quieres la verdad de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Amado hermano y hermana, son tiempos difíciles. Debemos orar mucho y orar por esta nación. Sentimos la carga, sentimos la tristeza por lo que sucede, pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a Dios. Estas cosas no deberían desubicarnos, amada iglesia, ni llevarnos a correr por aquí con las multitudes, con las masas. No, porque ¿en quién está puesta tu confianza? ¿Quién te salvó? ¿Quién te llamó? ¿Cuál es tu ciudadanía? Extranjero y peregrino, ciudadano del cielo. ¿Cuál es nuestra, entre comillas, por así decirlo, constitución? ¿O bajo qué leyes, estatutos nos regimos, nos gobernamos? Bajo la ley divina, y con todo, la misma palabra nos enseña a honrar y a respetar las autoridades establecidas, porque dice claramente la Biblia que es Dios el que las ha puesto, y que el que se rebela contra la autoridad acarrea condenación. ¿Dónde está ese capítulo en tu Biblia? ¿Lo has leído? Romanos capítulo 13. Yo sé que muchos hermanos conocen esta verdad, pero algunos a veces parece que no la conocieran. Sí, a todo eso nos enseña Dios, y todo eso también es una manera de honrar a Dios y de dar testimonio cristiano en medio de una sociedad que nos observa. Sin turbación, sin miedo, sin temor, porque reitero, nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor, quien es roca inconmovible. A Él nada lo mueve, nada lo sacude, nada lo asusta. Y si tu vida y mi vida está fundada en Dios, tendrás esa firmeza, tendremos esa estabilidad. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Alabado sea el Señor.
Dios es grande, amada iglesia. Dios es todopoderoso. Léase usted en casa el capítulo que leí al principio, segunda de Crónicas 20, cuando el pueblo en medio de la adversidad, en medio del caos, en medio del peligro inminente que se cernía sobre ellos, se unieron en la casa de Dios a clamar a Dios, siendo Josafat el rey mismo quien lideró esa oración, y cómo Dios respondió librando a la nación de sus enemigos. Oremos, amados hermanos, para que Dios preserve nuestras vidas, preserve la iglesia, preserve su iglesia, y para que Dios tenga misericordia de nuestra nación y permanezcamos firmes en el Señor, sin ser movidos por estas cosas. Esto nos debería traer a la humillación, al clamor, a la búsqueda, porque en verdad estamos viviendo tiempos difíciles, amada iglesia, pero el Señor está con nosotros. A su nombre sea la gloria. Voy a hacer una oración, amado hermano, allí en tu casa. Únete conmigo en este clamor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, pero también pídale al Señor que le ayude, que le fortalezca, y por qué no insistir una vez más con reverencia en la presencia del Señor. Que Dios nos ayude aquí en nuestra nación, que Dios bendiga a su iglesia y que Dios salve a Colombia. Oremos, amada iglesia, por favor ayúdeme a orar. Unámonos con reverencia en la presencia del Señor. Padre santo y soberano, Dios de toda gloria, te damos gracias porque en esta mañana, a través de este medio, nos permite llegar a los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, de hermanos y hermanas que han escuchado, que han participado de este culto desde el principio, en la alabanza, en la oración, y también han estado en este momento mientras meditábamos en tu gracia, en tu poder, en la obra que has hecho en nosotros, en quiénes somos nosotros como pueblo del Señor, en la realidad de tu palabra, en la realidad de que nuestra vida debe ser guiada por tu palabra en todo aspecto, en cada aspecto de nuestro diario vivir. Nuestra confianza está puesta en ti y no en los hombres. De ti viene nuestro socorro, de ti viene nuestra ayuda. Sabemos, Señor, que tú eres el que pone reyes y quita reyes, que las autoridades tú las has establecido con un buen propósito para refrenar el crimen, el pecado, la delincuencia, que tú lo has establecido así para el mismo beneficio de la sociedad humana, tal y como nos lo enseña la Sagrada Escritura. Y nosotros, Señor, en amor, en obediencia a tu santa ley, honramos y respetamos eso, porque honrando y respetando estas cosas como nos enseña tu palabra, te honramos y te respetamos a ti, Señor, quien es el dador de esta palabra, quien es el que ha establecido toda autoridad aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a estar sometidos a ti continuamente, a la verdad de tu evangelio, a vivir una vida responsable delante de tus ojos, una vida comprometida con el Señor, una vida para Dios en cada área, en el hogar, en el trabajo, en medio del barrio, del vecindario, de una sociedad que nos observa. Gracias por tu palabra. Aliéntanos, Señor, alienta y fortalece a tu pueblo. Danos fuerzas nuevas, Señor amado, para perseverar en este santo camino. Obra en Colombia, en nuestra nación. Te lo pedimos una vez más. Ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de nuestra patria. Señor, aviva tu obra en Colombia. Levanta tu iglesia en Colombia. Señor, ábrenos puertas, oportunidades para que tu voz sea oída en Colombia. Cuando tu iglesia hable, cuando tu iglesia proclame tu nombre. Señor, ayuda a tu iglesia en Colombia. Levántanos, llénanos del Espíritu Santo para dar testimonio a nuestra nación, a una sociedad que perece sin Dios, sin esperanza. Glorifícate, Padre, nuestros gobernantes, nuestro presidente, nuestros ministros de gobierno. Oramos por ellos
como nos enseña las Escrituras, Padre Santo, que tu salvación sea revelada a sus vidas, que tu gracia, tu temor reverente, tu misericordia, Señor, visite a nuestros gobernantes, a nuestra nación, Señor amado. Oh Dios, que libres a Colombia, que libre nuestra nación, que nos libre del caos, de la convulsión social, del derramamiento de sangre inocente, de la corrupción, del vicio, de la inmoralidad, del ocultismo, de la idolatría, de todo pecado, oh Jehová. Sabemos, Señor amado, que siempre estas cosas estarán presentes en medio de un mundo sin Dios, pero oramos, Padre, para que a pesar de todo la iglesia pueda dar testimonio y podamos, Señor, de esta manera llevar el evangelio y almas sean salvadas, sean ganadas para el reino de los cielos, puedan venir a formar parte de este reino santo. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sana nuestra tierra, salva nuestra nación, envía un avivamiento sobre Colombia, aviva tu obra en esta nación, en nuestro clamor, Dios, para que tu testimonio y tu salvación sea conocida en Colombia. Oh, nuestra nación te necesita. Oramos, Señor, por aquellos que están enfrentando en este momento muerte, destrucción, soledad, por los que padecen, Señor, en nuestros hospitales a causa del COVID, por el personal médico que se esfuerza día a día, Padre Santo, para salvar las vidas de muchos, por las fuerzas del orden, oh Dios, establecidas legítimamente, que son autoridades, como dice tu palabra, establecidas, puestas para refrenar el crimen, la delincuencia, la maldad. Dios mío, ayuda que haya orden en nuestra patria, que haya salvación en nuestro país. Ayuda a Colombia, Padre. Ayúdanos como iglesia a orar, a buscar tu rostro, a interceder por nuestra nación. Oh Padre Santo, y a dar testimonio a nuestra nación. Oh Dios, ayúdanos. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre.